Gracias, profesora Alejandra. Bueno, entonces, como les decía, en el día de hoy, como cierre del ciclo de conferencias del primer periodo académico del 2021, la dirección del programa los invita a una conferencia que será orientada por la profesora Natalia Duque Cardona. La profesora es bibliotecóloga, magíster en educación y doctora en ciencias sociales y humanas, cofundadora de Biblioteca La Calle y docente de la Universidad de Antioquia y del programa Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. La profesora Natalia se define como mujer, como mamá, feminista, bibliotecóloga, profe, compañera y militante. Hoy nos va a presentar la conferencia Resistir al saqueo del lenguaje, un asunto de dignidad. Busca presentar el lenguaje como escenario donde la palabra en sus múltiples manifestaciones constituye un campo simbólico alrededor del cual se constituye la realidad. En tanto, no es extraño que alguien quiera apoderarse de este. Se expone brevemente cómo en los procesos de saqueo cultural de América Latina, la palabra como tecnología de poder fue tomada por los bárbaros para someter y saquear los pueblos de Abya Yala I. Empero, en la lucha por el dominio de las palabras y la necesidad de decir, existe una resistencia al saqueo del lenguaje que apunta a retomar la palabra, a resistirse al silenciamiento de las voces subalternizadas y a garantizar los derechos humanos. Se presenta así el acto de resistir el despojo violento de las palabras como una cuestión de dignidad, que se encamina hacia las formas de organización comunal donde a través del lenguaje se puede promover espacios para enalbolar la vida, la humana condición. Esta conferencia fue presentada por la doctora Natalia en el segundo coloquio internacional sobre prácticas lectoras en clave interseccional y poscolonial del CELE en el mes de mayo. Y se encuentra enmarcada en las líneas de bibliotecología y acto lector del programa. Bienvenida, profesora Natalia, y pues le damos la palabra y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Bueno, buenas tardes. Un saludo muy especial a todos y todas, a las 21 personas que estamos conectadas en este momento. Pues primero, gracias por asistir, por su escucha y por supuesto a la coordinación del programa por generar este tipo de espacios para encontrarnos, sabernos cerca y reconocernos en el trabajo que hacemos diariamente. Como ya lo anunciaba la profesora Alba, voy a compartir con ustedes un ejercicio que estuve realizando en el mes de mayo en el marco del coloquio que organiza el CELEI a través de su Observatorio de Educación Lectora y Justicia Social. Entonces voy a intentar compartir acá la pantalla. Me confirman, porfa, si ya se está viendo. ¿Cierto que sí? Sí, profesora. Listo, gracias. Y vamos a comenzar entonces por acá. Listo. ¿Están viendo el Word o están viendo la Estamos viendo un presentación? Word. No, Ah, no, no, un Word. entonces no Ahora sé cómo sí, profe. compartir. No, Sí, pero ya entonces estamos no. viendo, sí, profe. Sí, pero necesito el Word, por ejemplo, entonces no sé cómo compartir solamente una ventana. No sé si Alejandra me puede indicar, por favor. Para compartir dos ventanas. No, solamente una. Solamente espérate. Se coloca en modo presentación, profe. Bueno, entonces supongo que, ¿y cómo detengo la compartición de la pantalla? Ya, En la- detener compartición, listo. Entonces quiero compartir solamente una ventana. Señalo solamente la pestaña que quiero compartir, ¿cierto? Sí, señora. Y ahora me confirman, por favor, si están viendo todavía la presentación. El Word, profe. Bueno, entonces no sabemos cómo hacer. Denme un segundito. Solucionamos por acá. Listo. Tiene dos pantallas, profe. No,
No se preocupen, yo solucioné de otra forma. Listo, arrancamos entonces. Bueno, como les decía la profesora Alba, esta charla lleva por título Resistir al saqueo del lenguaje, un asunto de dignidad. Quiero empezar entonces con una pequeña cita de Pierre Reverdy de Le Goût de Crime que dice: ahora pongan atención, las palabras son de todo el mundo. Ustedes tienen pues la obligación de hacer de las palabras lo que nadie ha hecho. Hablar de ejercicios de resistencia en contextos de saqueo del lenguaje, de la palabra, implica necesariamente referirnos al despojo del lenguaje en contextos violentos, los cuales en América Latina han estado presentes en los procesos de dictaduras del Cono Sur vividos en la segunda mitad del siglo XX. Nicaragua, la familia de Somoza, del 34 al 79, República Dominicana con Rafael Leónidas Trujillo de 1930 a 1961, Cuba con Fulgencio Batista del 52 al 59, Fidel Castro del 59 al 2008, Guatemala con Carlos Castillo Armas del 54 al 57, Paraguay, Alfredo Stroessner del 54 al 89, Haití con François Duvalier del 57 al 71, Bolivia con Hugo Banzer del 71 al 78, Brasil con Humberto de Alencar Castelo Branco del 64 al 85, la dictadura uruguaya de Juan María Bordaberry de 1973 al 76, Alberto de Micheli del 76, Aparicio Méndez Manfredini del 76 al 81 y Gregorio Álvarez del 81 al 85. Por supuesto, la dictadura chilena de Augusto José Ramón Pinochet de 1973 a 1990, la dictadura argentina de Jorge Rafael Videla del 76 al 81 y Perú con la dictadura de Alberto Fujimori de 1990 a 2000. Todos ellos, todas estas dictaduras, han estado atravesadas por prácticas sistemáticas de violencia política que acuden al acallamiento de voces disidentes de un régimen particular. Es larga y extensa la práctica estatal de acudir a la censura, al exilio de la palabra y el silenciamiento para contrarrestar la diferencia. En la historia de la humanidad, no solo de América Latina, hay múltiples ejemplos tales como la censura a la que fue sometida la poeta rusa Ana Akhmatova, quien en 1946 fue expulsada de la Unión de Escritores Soviéticos. La censura en la literatura, cine y música durante el régimen franquista es otro ejemplo. En 1973, la Junta Técnica del Estado decretó que quedaban fuera de la ley los libros, comillas, comunistas, socialistas, libertarios y en general disolventes. La condena a la que fueron sometidos, por ejemplo, en 1933, los libros escritos por judíos, pensadores, liberales de izquierda, entre otros, en la Alemania nazi, los cuales fueron eliminados de todas las bibliotecas. El despojo de la palabra en contextos de violencia política implica la experiencia de emociones como el miedo, la ira, el asco, como política de exclusión que quiere enmudecer a los marginales, encaminadas en la generación de sociedades políticas de miedo donde se inmoviliza y acalla. En tanto, se genera un control social que implica el silenciamiento de la palabra, su salida de la esfera pública, silencios y distancias que en este contexto se vuelven cómplices de la violencia recrudecida, de la vulneración de derechos humanos, de los más profundos actos de barbarie que la raza humana comete en situaciones de guerra. Solo por poner un ejemplo, para el 21 de mayo de 2021 en Colombia se cumplían 24 días del estallido social y se sumaban 2.905 casos de violencia policial, de acuerdo a la organización Temblores. Se vive en este escenario un despojo violento de la palabra que busca presentarse en la esfera pública como un conjunto de actos aleccionadores para evitar la protesta y movilización social. Las acciones de violencia política en el caso colombiano se acompañan de silencios estratégicos, pues lo que se calla o se dice tiene repercusiones directamente en la forma en que somos, estamos y conformamos la sociedad. Y es por ello que así como el miedo, la ira, el asco, como emociones políticas que habitan el mundo de la vida, también lo hacen
el amor, la justicia, la esperanza. Estas últimas dan lugar a la resistencia, no como un acto de retaliación, sino como un ejercicio de acción política que se opone al acallamiento de la violencia. En las prácticas de resistencia hay un ejercicio consciente de acción colectiva que suma y camina por las acciones afirmativas. En el campo del lenguaje, resistirse al saqueo de la palabra, a su despojo violento, es un acto simbólico, un acto de dignidad orientado a no permitir que se impongan ideas ni se falte al respeto a causa de la diferencia. Por ello, la palabra que es saqueada, callada, y los silencios estratégicos que acontecen en la sociedad se contrarrestan con emisiones radiales, cuentos, cantos, bailes, pinturas, grafitis, panfletos, fanzines, arengas dichas a gritos, palabras contadas en susurros. Resistirse al saqueo del lenguaje pone en juego la tradición, la resignación a un devenir que en teoría no puede modificarse. Se convierte en un acto de dignidad cuando a partir de esta hallamos la posibilidad, como lo propone Kirrin en el prólogo del libro de Guattari, de poder enunciar algo distinto de lo que hay que decir, poder configurar otras sensibilidades, poder escuchar también enunciados diferentes, ser invitados a fantasear a partir de otras propuestas. Pensar en el campo del lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad, desprovisto de un contexto social, es un tema sin sentido. Hoy, más que nunca, el lenguaje y la comprensión de la lectura, la escritura y la oralidad, las leo, como tecnologías de poder, nos llevan a proponer comprensiones y modos de apropiación del mismo que aporten a la constitución de sociedades democráticas, que no sean cómplices del saqueo y la crueldad humana. Bueno, permítame por acá un segundito y listo. Partir de la afirmación que resistirse al saqueo del lenguaje es un asunto de dignidad, pone de cara tres conceptos fundamentales: resistencia, lenguaje y dignidad. A continuación, presento el marco de análisis de los mismos en esta charla. Tal como se esbozó en la primera parte, la introducción, hablar de resistencia implica poner en evidencia la tensión generada en relaciones de poder desigual que se sitúan en contextos violentos, donde generalmente se vivencian fenómenos de opresión, censura y dominación en poblaciones históricamente desatendidas y permanentemente subalternizadas. En este caso puntual, hablar de resistencia en relación con el lenguaje implica pensar en cómo la palabra, como tecnología de poder, se convierte en un artefacto de lucha y desobediencia civil, que no implica el uso de la fuerza desmedida o la confrontación física, sino la posibilidad de encuentro, refugio, reclamo, exclamación. El uso consciente del lenguaje, condición constitutiva de nuestra especie en el campo de la violencia política, puede entenderse como un espacio común para el encuentro, una posibilidad para preguntarnos qué nos acontece como sociedad y cómo hacernos cargo. Es un derecho fundamental. Con las palabras nos negamos a ser cómplices del horror y el dolor, a develar lo oscuro y pútrido de nuestra especie que se olvida de la dignidad. Resistirnos a que este espacio común sea saqueado es insistir en que es posible en el mundo de la vida la conformación de modos otros de organización social, en que los bienes comunes que como sociedad tenemos deben ser preservados y potenciados, y que la palabra, la nuestra propia, es nuestra principal herramienta para la defensa de la vida y la libertad, de los derechos humanos. La resistencia social en perspectiva de Guattari es una acción colectiva que busca aportar a procesos de emancipación, una acción contrahegemónica a los poderes que buscan instaurar mecanismos de control social desconociendo y evadiendo la palabra, las denuncias, el horror, la desigualdad. Es así como la resistencia social, si bien se gesta de modos diversos, para este caso es de mi interés lo que acontece en el campo del lenguaje y que se materializa en resistencia civil a través de las palabras. Esta, como se describe a continuación de acuerdo con González, Colmenares y Ramírez, se caracteriza por ser una opción de las sociedades modernas para enfrentar las posibles arbitrariedades de los gobiernos, cuando estos se salen de los límites establecidos por los linderos propios de los derechos, las libertades reales de los ciudadanos. La resistencia civil
se materializa en la politización efectiva y consciente de la ciudadanía. Es a través de esa acción colectiva que se busca preservar, garantizar la dignidad, ese valor de los estados democráticos que alude a las condiciones mínimas que hombres, mujeres, niños y niñas debemos tener para desarrollarnos plenamente en sociedad, por supuesto como individuos y como parte de un colectivo mayor. Esta se encuentra vinculada directamente con el goce pleno de los derechos humanos y constitucionales, los cuales deberían ser inalienables, tal como lo plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La crueldad, el horror y la crudeza de la guerra, especialmente las guerras mundiales, han puesto de cara al mundo la dignidad como un tema ineludible, que privilegia la condición humana y los valores democráticos como la libertad, la libre expresión. Resistirse al despojo violento de la palabra se convierte en un asunto de dignidad, pues es el lenguaje lo que nos constituye como seres humanos. Es la palabra la que nos permite crear y recrear la sociedad, organizarnos y aludir a unos bienes comunes que se desconocen plenamente cuando se busca callar la diferencia. Así que cuando propongo la resistencia como un acto colectivo que apunta a mantener la propia voz en medio de la diferencia, lo considero un asunto de dignidad, pues el lenguaje como elemento constitutivo de nuestra especie se convierte en un artilugio a partir del cual somos y estamos en sociedad, pero también a partir del cual podemos desarrollarnos plenamente. En el caso del estallido social de Colombia, por ejemplo, se evidencian los llamados permanentes de quienes caminamos las calles e insistimos en la posibilidad de buscar otros modos de estar que preserven la vida. Hay un ejercicio consciente de cultura política que se opone al silenciamiento y llama a la dignidad, a la vida. La palabra emerge en todos los escenarios posibles. La palabra que intentó ser saqueada, ultrajada y silenciada, se resiste a desaparecer y acontece en las calles, en murales, grafitis, fotografías, en el caminar, porque esa resistencia al despojo violento de la palabra se da un paso a la vez. Especialmente encuentro en la literatura, para pensar el lenguaje que nos ha querido ser arrebatado, un escenario para construir sentidos en un mundo al borde del colapso. Por ello mismo, no debe generarnos horror, impresión o cuestionamiento que existan hombres grises que quieren apoderarse del lenguaje. Así como este resiste en las calles en movilizaciones como la colombiana, acontece en espacios comunitarios que activan la memoria a través de la literatura. Aquí dos ejemplos que quisiera mencionar. Libros que muerden, literatura, prohibiciones y resistencias es un proyecto del colectivo La Grieta que permite recuperar la literatura censurada durante la dictadura militar argentina. La dictadura pretendió accionar sobre los cuerpos y el pensamiento. Libros que muerden es una colección del colectivo La Grieta, como ya lo mencioné, que al cumplirse 30 años del golpe cívico-militar en Argentina, presentó una compilación que ha sido liderada por Gabriela Pleskevi, donde reunió libros infantiles y juveniles que habían sido prohibidos, censurados durante el régimen. Y a partir de este se recurre entonces a la literatura infantil y juvenil por varias razones, porque hubo un especial empeño en el control y clausura de este tipo de materiales al ser considerados un medio de potencial peligrosidad para la transmisión de ideologías adversas al régimen militar. Porque a través de la literatura pensada para chicos, el autoritarismo y la represión cultural se introdujo y reprodujo en el ámbito educativo y en la vida cotidiana. Y el segundo ejemplo es el programa Memoria de Elefante del colectivo Bibliotecas a la Calle, que busca formar bibliotecarios y mediadores de lectura, escritura y oralidad con enfoque de memoria y violencia política a partir de obras de literatura infantil y juvenil y de dispositivos, estrategias y lugares no convencionales de mediación de lectura, donde se nombra lo innombrable a través de esa misma literatura infantil y juvenil. En este caso, están viendo una imagen de la campaña Hablemos del elefante en la sala, que es definido en la página 298 del Cambridge Academic Content Dictionary como una expresión metafórica que se aplica a un problema obvio que nadie quiere discutir. Eso que todos y todas vemos, pero que nadie quiere nombrar ni se quiere hablar al respecto. Se basa en la idea de que sería imposible pasar por alto la presencia de un elefante en una habitación,
Entonces las personas en la habitación fingen que el elefante no está ahí, han elegido entonces lidiar con ese enorme problema y hacerte cuenta que no acontece absolutamente nada. Esta campaña de Bibliotecas a la Calle, Hablemos del Elefante en la Sala, surge una vez se establece públicamente un debate respecto al tema de tratamiento de los falsos positivos en la educación básica escolar. Es por ello que resistirse al saqueo del lenguaje da lugar a la creación de narrativas que permiten visualizar, oír, sentir lo que somos socialmente. El lenguaje es el lugar donde acontecen las palabras, esa que nos permite ser comunidad. Y así como en esta diapositiva anterior, hay algunos ejemplos performáticos, grafitis, pintas, personas que muestran cómo el lenguaje se resiste a ser saqueado en programas de educación lectora en el cual participan mediadores y mediadoras. También podemos encontrar algunos ejemplos. Ahora pasamos entonces a la tercera parte de esta charla, que es el saqueo cultural de América Latina, un despojo de la palabra. Tal como lo narra Alfredo Mírez, director general de la Red de Bibliotecas Rurales de Cajamarca, refiriéndose a los procesos de saqueo cultural de Abya Yala. Importante recordar que Abya Yala es el nombre que tenía América Latina antes de nombrarse como América Latina, y que es una palabra en lengua originaria, una palabra que significa tierra fértil o en plena madurez, y digamos que lo utilizamos quienes hemos empezado a trabajar desde hace algunos años en una perspectiva otra de la ciencia, en una perspectiva del sur global, para referirnos a esta región del continente. Retomo entonces que Alfredo Mírez se refiere a los procesos de saqueo cultural de Abya Yala, en el cual el libro ha estado presente en el incidente histórico más importante de los procesos de invasión de los pueblos de esta región. El libro entró, dice Alfredo, que el libro entró a la historia investido de prepotencia, porque los libros contienen la verdad de los dioses, contienen la verdad de las leyes y contienen las verdades de las ciencias desde el punto de vista oficial. Nosotros solo teníamos la existencia y la palabra. El despojo de la palabra fue la técnica de poder que usaron los invasores desde la llegada a América Latina para generar procesos coloniales, para establecer relaciones de poder desiguales donde el otro se convertía en el dominado. No solo se ejerció el poder y la rendición de los pueblos con las armas, el proceso sistemático de saqueo involucró la palabra. Fue a través del lenguaje, junto con la fuerza, que se hizo surgir el, comillas, nuevo mundo. El requerimiento, por ejemplo, escrito por Palacios Rubios, es uno de los ejemplos que acontece en este contexto. En este se leía en voz alta una serie de enunciados que dejaban a los pueblos originarios a merced de los bárbaros. La lectura en voz alta de este documento era atestiguada y validada por un notario. En la escritura colonial, en la lectura en voz alta, se valida el derecho al saqueo, a la colonización. Es así como en estos procesos de saqueo, el uso de la lengua del amo, la comprensión de la misma, la comprensión de lo que se enunciaba en estos documentos como el requerimiento, implicaba la vinculación con la condición de humanidad, pues despojados de una lengua no existía ninguna diferenciación entre la raza humana y los animales. De aquí que resistirse a este despojo se convierte en la génesis de los procesos de colonización, en un asunto de dignidad. De acuerdo con Harrison, muchas sociedades comparten esta forma de diferenciación según la cual el grupo hablante es considerado humano y todos los que no están dentro del mismo constituyen el equivalente de no humanos. Y no solo esta técnica está vinculada a la imposición y saqueo de la palabra, en el momento, digámoslo, en los procesos, digámoslo, más modernos, sino que desde el siglo XV y XVI este se ha convertido en una forma, en un modus operandi que se ha mantenido y que sigue generando procesos de saqueo cultural a través de la imposición de modos de pensar, pero además de censurar la diferencia. Si bien se ha procurado un proceso de sensibilización y recuperación de lo propio, de lo que nos fue arrebatado, en general vinculado con los pueblos originarios, se hace en una perspectiva multicultural vinculada más a un proceso de espectacularización de las prácticas, mitos, ritos, rituales y lenguas que a un ejercicio crítico y consciente vinculado con la interculturalidad, que apunte a la asunción de una ciudadanía plena, a la decolonialidad del saber a través
a la decolonialidad del ser a través del saber. Estos procesos de emancipación vinculados con la colonialidad implican directamente el lenguaje, pues es a partir de este que comprendemos, habitamos y construimos formas otras de relacionarnos, ser y estar en sociedad. Es así como el saqueo del lenguaje ha llevado a la conformación de una única historia, contada por los vencedores y situada en un calendario judeocristiano que desconoce memorias subalternizadas y memorias subterráneas que acontecen a la par de las memorias oficiales. Una vez despojados de la palabra, se comienza a conformar un acumulado cultural que genera un proceso de homogenización a partir de los procesos emprendidos aproximadamente en la década de los 60 con la teología de la liberación. Estos relatos únicos comenzaron a ser cuestionados y a dar lugar a la polifonía de voces. El trabajo alrededor de las acciones colectivas que en este campo implica una pregunta por el reconocimiento y la redistribución, los cuales se ubican en un marco de teoría crítica. Quienes aspiramos a rejuvenecer en la teoría crítica tenemos como reto adaptarla a un mundo donde las luchas por el estatus proliferan en medio de la desigualdad económica en aumento y el concepto de reconocimiento es un prometedor vehículo para reinterpretar esta teoría. Resistirse al despojo de la palabra e insistir en su inherente vinculación con la humana condición es en América Latina una insistencia por la justicia social. Es un ejercicio de conciencia política que busca la asunción de la propia voz, evitando que reivindicaciones, ideas, reclamos estén hipotecados en otros y otras, en un pequeño círculo de eruditos y notables. Una concepción bidimensional de la justicia consideraría la distribución y el reconocimiento como perspectivas diferentes de esta, pero dimensiones de la misma. Ambas contribuyen a la dignidad, pues ponen en primer lugar el sujeto, la voz de todos y todas, del pueblo abogando por el respeto y la igualdad, por las oportunidades. Sin embargo, no es una tarea fácil y no se puede ser sumiso a la hora de justificar una reivindicación del reconocimiento en el uso legítimo de la voz. Es aquí cuando aparece la desobediencia civil en el contexto de la resistencia social, lo cual no quiere decir que se deba tratar como una decisión, sino al contrario, se dará a través del diálogo y la argumentación participativa, donde se pueden poner en juego las diferentes posiciones y enriquecerlas para tomar un cambio. La opción de desaparecer o la opción de una nueva opción, de nuevas decisiones. De esta manera, el debate público elimina el autoritarismo y se le concede el protagonismo a las voces de aquellos que nunca la han tenido. A su vez, nos permite hablar de manera espontánea acerca de nuestra historia, dotándola de un dinamismo generador de nuevas ideas y percepciones de nuestra realidad, ya sea local o global, dependiendo de la circunstancia. Este ejercicio en América Latina requiere de un arduo trabajo que implica deconstruir la política del miedo y pensar en políticas de redistribución y reconocimiento, lo que supone tensionar el campo del lenguaje, que es el de la vida, e interpelar en las luchas a favor de esto. El acto de despojo de la palabra no ha cesado, sigue siendo una práctica sistemática de eliminación de la diferencia. Solo que hoy, más que nunca, hemos avanzado en una conciencia política, o como lo diría Freire, en una alfabetización crítica que nos permite generar procesos de resistencia consciente y apelar a la vivencia y experiencia de silencios estratégicos que degradan las condiciones de dignidad de quienes conformamos la sociedad. Yo me voy a detener un segundito por acá para hacer unas claridades y es por qué hablar de un tema como estos en una carrera que enmarca, digamos, las ciencias de la información. Y es porque la bibliotecología, la ciencia de la información, la documentación, la archivística no son solamente ciencias funcionales o pragmáticas que se encargan de organizar y clasificar. Las ciencias de la información hacen parte de un contexto amplio, que es el contexto de las ciencias humanas y sociales, que por muchos autores se ha planteado que están situadas en un campo conocido como las ciencias del espíritu y que se embarca, digámoslo, de un modo mucho más amplio en las humanas y sociales, y específicamente todas trabajan con un componente que es el lenguaje, y el lenguaje está en el campo de la vida. Considerar el lenguaje, la lectura, la escritura y la oralidad como elementos fundamentales con los que trabajamos los profesionales de la información es también un acto
de cualificación en nuestro ser profesional. No solamente nos encargamos de catalogar o de clasificar. Nosotros en dispositivos, como por ejemplo la biblioteca, los centros de documentación, los archivos y muchos otros, conservamos muchos de los materiales y muchas de las palabras que en muchísimas ocasiones en la historia de la humanidad han sido censuradas, han sido acalladas e invisibilizadas. Y en teoría somos unos guardianes de esta memoria. Entonces la pregunta es, ¿qué privilegiamos? ¿Cómo resistimos? ¿Qué tipo de memoria salvaguarda la bibliotecología, la ciencia de la información, la documentación, la archivística? Para poder hacer conciencia de eso y no simplemente encaminarnos como unos autómatas sin sentido, sin reflexionar qué es lo que hacemos, tiene sentido preguntarnos por esa resistencia al saqueo violento del lenguaje. En la dictadura militar argentina, por ejemplo, los bibliotecarios fueron uno de los primeros actores que fueron desaparecidos y violentados, porque en las bibliotecas, digamos, estaba la información, estaba la documentación, pero también estaba la información de qué leíamos y cómo se leía y quiénes accedían a los materiales. Entonces quiero como decir, digamos, ya un poquito más allá de la mitad de esta charla, de esta claridad, para que como que ustedes también digan esta profesora de qué está hablando, esta charla que tiene que ver con el programa, y en esta perspectiva tiene absolutamente todo que ver porque la ciencia bibliotecológica, como parte de las ciencias de la información, es una ciencia mayor de edad, con capacidad crítica, con trabajo interdisciplinar y extradisciplinar, a la par de diálogo con la ciencia política, con los estudios sociales, con la sociología y muchas otras. Paso entonces ahora a hablar un poco de la resistencia al despojo del lenguaje. Como comunidad tenemos la responsabilidad de resistirnos y preservar la palabra, pues es el lenguaje, el campo simbólico que nos permite a través de lo comunal estar en colectivo. Esta puede entenderse, o sea, lo comunal, lo colectivo, lo comunitario, como un conjunto de personas que no solo viven en común, sino que participan activamente de una misma visión de sus vidas y comparten por ello una escala de valores. La comunidad como un espacio social dotado de las siguientes características: capacidad de legitimar los actos de cada uno de sus componentes, capacidad para definir lo bueno o lo malo por encima de los criterios personales, presencia de un proyecto común desde el que delimitar la bondad o la maldad. La comunidad sería ese espacio donde se funden la vida privada y la vida pública. Y si hay un proyecto comunitario y proyecto social que tenemos en común alrededor del programa, es el proyecto de biblioteca, que es un proyecto social, no es un proyecto de la empresa privada, no es un proyecto del Estado, no es un proyecto de gobierno, ni una caja de compensación, ni de una multinacional. Las bibliotecas son un proyecto social. En Colombia, por ejemplo, la primera infraestructura cultural más grande que tiene el país es la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. Cuando hablo de que esto es un proyecto social y que es un bien común, quiero decir que es un bien que todos disfrutamos, pero nadie se apropia, porque es un bien para todos y todas. En tanto, la comunidad cuida, abraza, protege y salvaguarda la palabra, se convierte en guardiana de esta y en específico en estados democráticos. Esto implica la defensa de la vida y de los derechos humanos fundamentales. En el campo de la lectura, la escritura y la oralidad, alrededor de los ciclos de violencia política que hemos experimentado como sociedad, encontramos que es en los pequeños grupos en donde se mantiene viva y cobra vida en diversas lenguas, lenguajes y textualidades, cargada de fuerza, acompañada de una profunda razón poética, vinculada con la dignidad. Si bien pueden rastrearse en la literatura diversos materiales donde la palabra se aviva y nos permite denunciar, hablar de la justicia y la igualdad, cada vez más la palabra se toma en la calle, las paredes, los cantos, las arengas. La palabra se vuelve performática y nos recuerda sin titubear que el lenguaje acontece en la vida cotidiana. Reafirmamos que no solo la palabra está escrita en formatos tradicionales, no hemos tomado la palabra en todas sus dimensiones y la oralidad como hermana mayor de la escritura cobra un protagonismo magnífico. En el caso de Colombia y su estallido social, la resistencia al saqueo de la palabra ha implicado hacer de esta un performance, una obra de arte, tal como lo proponen Beach y Zavala.
Es necesario afirmar que todos los discursos orales, como lo plantean ambos autores, tienen significado no solo por las imágenes que contienen, sino además por el modo en que se producen, por la circunstancia en que se escriben y por el público al que se dirigen. La producción de actos performáticos en medio de una recrudecida violencia política implica un ejercicio consciente de resistencia social, de dignidad, de exigencia por la vida y la justicia. Aquí recordamos que el lenguaje existe en cuanto somos comunidad y creamos colectivamente la realidad. Las narrativas, relatos, textos que emergen socialmente derivados de ejercicios de resistencia buscan convertirse en una forma de memoria colectiva que nos permita repensar nuestro presente, cuestionar las políticas de miedo y buscar alternativas para organizarnos como sociedad. Buscar, cuestionar la memoria oficial. La música, el graffiti, la ilustración han sido protagonistas en estos ejercicios de resistencia para el caso colombiano. En esto se presenta el uso de la palabra ilustrada y cantada como un performance que se instaura no solo en redes sociales, sino en el espacio público, que irrumpe en el paisaje que se resiste a ser despojada de la dignidad, a silenciar la diferencia y a garantizar los derechos humanos. Resistir al saqueo del lenguaje quiebra los relatos hegemónicos y nos da lugar a la comprensión amplia de la sociedad. A continuación, hay algunos ejemplos del estallido social que suman a los que ya había presentado anteriormente. Acá los están observando ustedes, son, digámoslo, algunos grafitis, afiches, pues, que están a lo largo y ancho de todo el país. Vamos llegando entonces por acá, digamos casi a la parte de cierre de la charla, con un apartado, la palabra que abraza, una cuestión de dignidad. Empiezo con una pequeña cita de Eduardo Galeano que dice, la utopía. ¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? El aire estará limpio de todo veneno que no provenga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. Si bien la palabra se resiste a desaparecer y ha quedado claro que es fundamental su presencia en la exigencia de los derechos humanos, esta en su condición múltiple reconforta, es refugio. Nos permite no solo el encuentro con el otro, sino con lo otro. La palabra que abraza en medio de contextos violentos se vuelve en sí misma para la compañía, para reconfortar en medio de tanto dolor. Del lado de la esperanza, esa palabra que abraza requiere necesariamente una escucha atenta, amorosa, que permita que el lenguaje salvaguarde la vida, la abrace y nos permita ser y estar en medio de la diferencia. Alrededor de contextos violentos puede que, como algunas personas consideren, pensar en el lenguaje como una posibilidad transformadora y genere también contextos humanos pueda ser una utopía. Sin embargo, para quienes consideramos la fuerza de la no violencia como una acción de resistencia, este es un camino, una elección consciente de resistirnos al despojo de nuestra propia humanidad. Yo voy cerrando con esto, profe Alba, pues y a los compañeros y compañeras que nos están acompañando, insistiendo en la necesidad de pensar la bibliotecología, la ciencia de la información, la documentación, la archivística, es decir, todas estas ciencias que hacen parte de un contexto muy amplio, que son las ciencias en plural de la información, y estas a su vez que tienen una sombrilla, que son las ciencias humanas y sociales, haciendo una invitación a recordar que tenemos un estatus científico que nos permite dialogar de tú a tú con otras ciencias humanas y sociales y que hoy en día, más que nunca, en un contexto como el que vivimos, como el que se vislumbra no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe, es importante pensar sobre cuáles son las funciones sociales que cumple la bibliotecología, por ejemplo, la ciencia de la información, y recordar que tenemos teóricos fundamentales como por ejemplo Margaret Egan, Jesse Chira, Ogan Chubarian, Lander, Ranganathan, que nos permiten reflexionar acerca de la función social de las disciplinas en las que nosotros día a día trabajamos en docencia, en investigación y extensión. Que no es suficiente con hablar de la promoción de lectura y de la animación sin recordar que la lectura, la escritura y la oralidad son tecnologías de poder
y que dependiendo de los lenguajes políticos que se instalen en ella, responden a ideologías de proyectos de gobierno que en su momento aportan a la constitución o no de sociedades democráticas o regímenes autoritarios. Entonces, yo cerraría con esto, profe Alba, pues, y bueno, no, pues acá sí de pronto no veo preguntas en el chat, pero pues me encantaría que si alguien quisiera más que poner algo en el chat, hablar o conversar, pues tuviéramos un espacio. Bueno, profesora Natalia, muchísimas gracias. Realmente se evidencia la importancia y el papel y ese compromiso social que nosotros como docentes tenemos en la formación de nuestros estudiantes y futuros profesionales en ciencia, la información y la documentación, bibliotecología y archivística, haciendo profesionales íntegros de la información y haciendo énfasis en ese uso de la palabra como esa expresión humana en todo el sentido amplio de lo que debemos nosotros como personas llevar hacia la sociedad y hacia lo que nos rodea. En tiempos difíciles como los que estamos viviendo en todo sentido, pero también utilizar esa palabra como ese bálsamo en situaciones en las cuales nosotros podemos contribuir a salir adelante de situaciones que no siempre son las mejores, pero pues la condición humana. Muchas gracias, profesora Natalia. Entonces, pues quisiéramos darle la palabra a los participantes en esta conferencia, si desean abrir su micrófono, levantar la mano para que puedan dialogar con la profesora y hacerle las preguntas que tengan de una manera mucho más directa y pues hacer esto más que una conferencia, un diálogo de saberes entre ustedes. Entonces, pues, les damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Buena. Adelante. No, dale, compañera. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Yo soy egresada de esta hermosa programa SITBA hace algunos años y un gusto de estar con todos ustedes, en especial con la profe Alba, que fue mi directora de tesis. Agradecerle a la profesora Natalia por esta conferencia tan importante. Hace 3 días atrás llegó un barco de mujeres zapatistas a las costas europeas e hicieron una invasión a la inversa, simbólica también, y rebautizaron a la Europa con un nombre indígena que se llama Slumi Kajem Op, que quiere decir tierra insumisa. Yo lo que quisiera es pues agradecer por esta temática que está muy relacionada con un máster que estoy realizando en España, que precisamente habla acerca de la comunicación científica y ciencia de comunidades de Abya Yala. Entonces, una de las cosas que quería preguntarle puntualmente a la profesora Natalia es si esta conferencia que acaba de darnos es posible citarla y en qué repositorio se puede encontrar. Y bueno, saludarlos a todos. Muchas gracias por este tiempo tan especial. Bueno, gracias Ruth por tu intervención. Qué bueno pues que después de egresar del programa sigues formándote. Es siempre muy bonito escuchar esto. Por supuesto que puedes citarla. Yo mientras te voy respondiendo estoy acá buscando dónde está. Como la profe Alba lo planteó al momento de la presentación, esta conferencia la presenté inicialmente en el mes de mayo en el Coloquio Internacional sobre prácticas lectores en clave interseccional y postcolonial del CLE. Y ellos, de hecho, pues, o sea, la estoy replicando, puedes buscarla allí, ellos la tienen montada en su canal de YouTube y la puedes citar directamente desde allí. Entonces, acá te pongo el enlace de YouTube para que también lo puedas, digámoslo, tener a la mano. Bueno, mil gracias. Bueno, le damos la palabra a John Jairo, que iba a intervenir después de Ruth. Entonces, por favor, John Jairo, tienes
la palabra para dialogar con la profesora Natalia. Muy buenas tardes, muchas gracias, docentes, profesores que se encuentran aquí en esta conferencia. Me parece, pues bueno, primero que todo agradecerles mucho por estos espacios de reflexión que nos brindan. Yo soy estudiante de primer semestre del CITBA. Me parece muy llamativo cuando se habla de la resistencia del lenguaje. Creo que es lo que nos hace humanos, creo que es el componente más fuerte de nosotros, los seres humanos, que es el poder dialogar, poder pensar, poder reflexionar. Y siempre hemos sabido que a través de la historia, pues los gobiernos le han tenido miedo a los escritores, a aquellos que pueden plasmar la realidad a través de un papel, a través de un documento y pueden abrir las mentes. A mí puntualmente siempre me ha llamado la atención es como el mundo de las editoriales ha hecho un monopolio en las escuelas, hablando de las bibliotecas escolares, y vemos como la mayoría de contenidos o libros en las escuelas es más dado hacia unos valores o hacia una moral que le conviene siempre más a los gobiernos, no llevan muchas veces al estudiante hacia un pensamiento crítico, que es lo que busca la educación verdadera. Un ejemplo de ello es que la mayoría de los estudiantes o las personas que salimos de una escuela o de un colegio después de 11 años, cuando nos enfrentamos a la universidad nos cuesta leer, ¿sí? De leer de una forma crítica. Entonces, en conclusión, lo que quisiera pues replantear como pregunta es cómo podríamos mitigar ese monopolio de las editoriales en las bibliotecas escolares. Es algo así, aunque se sale un poco del tema, siempre me ha surgido esa pregunta en cuanto al lenguaje. Gracias, John Jairo. Pues bueno, yo así hayas solamente cerrado con esa pregunta, quisiera decir algunas cosas respecto a lo que anotas. Lo primero es recordar que nosotros llevamos tan solo un siglo, 108 años contando desde el 86, luego en el 91 la constituyente con la nueva constitución, es decir, cuando cambiamos de tener todo un sistema, un sistema nacional, un Estado pensado desde lo religioso a pensar a un Estado laico, ¿cierto? No son 108 años, son 100, un poquito menos, 104, 103, pero solo hasta 1994 se sanciona, pues se plantea la Ley General de Educación, ahí sí son 108 años específicamente, entonces no son menos, son más, son como 110 años, 94, no, 111 años, pero contando el 94, que es donde sale la Ley General de Educación, son 108 años, y pues realmente allí hay un asunto importante y es recordar además que nosotros, si bien tenemos una ley que habla de que el sistema educativo es laico, pues es claro que Colombia sigue siendo un país muy conservador y con unos cimientos bastante religiosos que implican incluso que en la educación oficial se sigan generando enseñanzas a partir de la religión, ¿cierto? Y esto implica, por supuesto, que los planes de estudio privilegian unas cosas por encima de otras. Sin embargo, yo creo que cada vez más hay una apertura a la inclusión de otras perspectivas amplias y críticas que permitan hablar de eso que tú dices como lectura crítica. No creo que uno llegue a la universidad solamente porque le enseñaron ciertas cosas en la escuela, no con ese tema de la lectura crítica, sino que allí hay, digamos, unas profundas brechas de desigualdad, de acceso al capital cultural, por la misma desigualdad existente en el país y por las diferencias que existen entre estudiar entre el urbano, lo rural, entre una sede, la sede principal, el colegio privado, que son mucho más de fondo. Respecto a la pregunta que tú haces del monopolio, pues yo realmente discrepo un poco de ello porque primero en Colombia no siento que exista un sistema de bibliotecas escolares. Bueno, yo soy profe en el programa del Seminario de Bibliotecas Públicas y Biblioteca Escolar y he trabajado muy de cerca en los últimos 7, 8 años en la formulación del proyecto de ley que hoy tenemos para biblioteca escolar que se ha aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes. En Colombia no existe bibliotecas escolares, pero sí es cierto que hay unos monopolios editoriales que han privilegiado, digámoslos,
la compra o adquisición de materiales, específicamente de libros de texto, para ciertas instituciones del país. Sin embargo, hace 10 años existe en Colombia el Plan Nacional de Lectura y Escritura, a partir del cual también se ha ampliado un poco más el tema de lo que tiene que ver con las colecciones que llegan a la escuela. Cuando uno va a mirar la colección Semilla, por ejemplo, la colección Semilla tiene un gran material en términos literarios de altísima calidad, pero creo que allí hay unos asuntos complejos. O sea, yo no podría darte respuesta como quitar, cómo bajar por ese monopolio porque no siento que acontezca en la escuela. Es decir, en Colombia hay aproximadamente, según la OCDE, para el 2016, 51.090 sedes educativas en el país. Y yo no sé cuántas tienen biblioteca escolar porque apenas hasta el año 2020, es decir, el año pasado, CERLAL junto con el Ministerio de Educación sacan un primer documento diagnóstico. Las escuelas en general no priorizan en sus proyectos educativos institucionales la biblioteca escolar, en tanto no la priorizan, no hay presupuesto para compra, pero sí es claro que hay un pequeño monopolio editorial que a quienes pueden comprar, y particularmente sé que acontece mucho en las instituciones educativas privadas, privilegian cierto tipo de material, ¿sí? Y digamos que allí acabar con lo que tú llamas el monopolio no es un asunto menor porque las instituciones educativas privadas pueden, por supuesto, plantear, digámoslo, unas posturas ideológicas para la formación. Es decir, pues, son colegios religiosos, colegios que plantean en esto es que vamos a formarnos y lo permite la Constitución y lo permite la Ley General de Educación. Para el campo mucho más amplio, que es el de las instituciones educativas estatales, no públicas, acá también pues tú que estás arrancando para que puedas hacer esa diferenciación de una vez, la educación es pública en Colombia y la diferencia es que hay instituciones educativas privadas y otras estatales, no públicas, porque es que la educación es pública por derecho para los niños, niñas y jóvenes del país. Esto no siento que acontezca de este modo. Tal vez en algunas políticas de unos hace 10 años, asuntos como vitrinas pedagógicas permitían, digámoslo, la compra de ciertos tipos de materiales, pero cada vez eso ocurre mucho menos. Y en el campo de las instituciones educativas privadas, como te digo, allí, Ricardo, creo que es muy difícil de manejar porque ellos ya, de acuerdo a sus proyectos educativos institucionales, plantean cómo, es que Ricardo era John Jairo, perdón, lo quieren manejar. Entonces, eso es como lo que tendría para decirte al respecto, pero ahí cierro con eso, tú que estás iniciando la carrera. La corresponsabilidad de esto es de todos y todas. O sea, esto no solamente corresponde a maestros y maestras, sino a nosotros como bibliotecólogos, bibliotecólogas, profesionales de la información, que podamos poner estos temas en debate y que si en algún momento llegamos a trabajar en una biblioteca escolar, también podamos plantear qué pasa con el desarrollo de colecciones, a quién hay que tener en cuenta, a quién debe, digámoslo, responder. Y a quién debe responder, pues yo siempre me limito literalmente a nuestra Constitución, a la Constitución del 91, al tipo de ciudadano que se quiere formar y a lo que plantea la Ley General de Educación, que permite, por supuesto, tener un desarrollo de colecciones ampliado a lo que tú planteas en términos de ese contexto de pensamiento crítico. Entonces, por ahí dejaría esa respuesta. Profe Alba. Sí, pues no sé si de pronto los profesores que están acá en esta charla deseen complementar algo con lo que la profe está diciendo o los compañeros que se encuentren, los estudiantes y egresados deseen hacerle otra pregunta a la profesora Natalia, aprovechando pues todo el conocimiento que ella tiene sobre este tema tan bonito que son las bibliotecas. No parece que no encontramos como que vayan a preguntar nada más. Listo, profe, Entonces, entonces bueno, no hay problema. entonces, bueno, profe Natalia, muchísimas gracias por llevarnos por este recorrido sobre la palabra que tanto necesitamos en todo el contexto. Agradecemos mucho a los docentes, la directora, los estudiantes egresados que nos acompañaron en el día de hoy y bueno, y estén muy atentos porque la idea es seguir el próximo semestre con este ciclo de conferencias
que van a estar enmarcadas en las distintas áreas del programa, Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística. Les deseamos un feliz y bendecido día y resto de tarde para todos y para sus familias. Cuídense mucho y muchísimas gracias por todo. Un abrazo y bueno, nos estaremos escuchando y viendo muy pronto. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.